Bueno, entonces os decía que antes de empezar, que esta masterclass es sobre el INCI, que es esta nomenclatura que conocemos donde nos indican los ingredientes de un cosmético, que también vamos a hablar de cómo analizar un cosmético, la formulación de un cosmético y un poquito decía de química cosmética y biológica, que aunque son palabras que nos parecen así, que nos pueden asustar, como os decía, no hay nada de lo que asustarse, ¿de acuerdo? Vamos a apagar, yo voy a apagar mi cámara para, por si acaso, la conexión. A veces, si hay muchas cámaras y muchas cosas, bueno, para evitar que se nos vaya la conexión, que no funcione bien. Muy bien, entonces, lo primero que os quiero comentar es un término muy interesante y que todas estamos con él, aunque no lo conozcamos o lo sentimos, lo oímos, lo escuchamos, que es la quimiofobia. La quimiofobia, como veis ahí en el texto, es un miedo irracional. ¿Qué significa irracional? Que no tiene razón, que no tiene sentido, que es del raciocinio, no de las emociones, ¿vale? Entonces, utilizamos las emociones, no la razón, ¿de acuerdo? Y todo lo que suena a química, pues se suele pensar que es opuesto a natural, ¿de acuerdo? Y que es tóxico, que nos envenena, que es artificial y que es malo, ¿de acuerdo? Vamos a ir analizando esto a lo largo de la masterclass. ¿Qué significa esto? Bueno, esto surgió, no es porque haya surgido de forma espontánea, todo tiene su historia. Entonces, el siglo pasado, la década, antes de la década, hasta la década de los 50, la industria alimenticia, cosmética y mucho tipo de industria farmacéutica, etcétera, pues no había muchos controles y entonces había abusos. ¿Y qué ocurre? Que en la década de los 60, no sé si algunas por edad os acordáis, si no os lo recuerdo la historia, en los años 60 surgen unos movimientos que en principio son culturales. Por ejemplo, en Francia surge el mayo del 68, que es una revolución de estudiantes, en la que la sociedad pedía pues, que la cultura fuera no para las élites, sino para el pueblo, para la gente, para todo el mundo, la accesibilidad, ¿no? Igual que los estudios. Y, por ejemplo, en Estados Unidos es la década en que la gente empieza a crear los derechos de las personas, los derechos civiles. Sabéis que había habido esclavitud, y entonces, bueno, pues estaban líderes muy famosos como Martin Luther King, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de movimientos sociales, culturales en la sociedad, en países evidentemente occidentales, y bueno, pues eso se va a ir expandiendo a otros ámbitos, ¿no? No solo cultural, sino, pues en este caso, vamos a hablar de la industria cosmética. Entonces, hasta esa época, pues se hacían muchos abusos, evidentemente. No había el control de las industrias que hay ahora. Entonces, pues se ponían muchas siliconas en las cremas, se ponía mucho alcohol y de mala calidad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como los seres humanos no conseguimos, y ese es el problema que tenemos, no conseguimos encontrar el equilibrio, pues nos fuimos de un extremismo de abuso a un extremismo de no quiero nada en los cosméticos. Y entonces surge esta quimiofobia, no solo en cosmética, sino alimentación y muchos otros, como os digo, muchas otras industrias. Y entonces, bueno, pues surgen grupos de que pues, los químicos que llevan dentro los alimentos o los cosméticos son tóxicos, nos hacen mal, etcétera. En este momento, claro, han pasado muchísimos años, ¿vale? En lo que se refiere a la industria cosmética, es una de las industrias que se autorregula sola, quiere decir que se controla sola. Y es una de las pocas, bueno, yo creo que de las pocas, ¿no? Habrá otras, pero vamos, las que yo conozco,
que se autorregula tanto que aunque las leyes les permiten usar ciertos ingredientes, ni siquiera los usan, porque el público, como conocen el público, saben que hay esta quimiofobia y dicen, bueno, aunque este ingrediente es legal y no pasa nada, o no hay estudios científicos que den argumentos de peso, ¿no? Argumentos de la ciencia, que pueda ser malo, etcétera, no lo vamos a poner y no lo ponemos porque no vamos a tener clientes. Y entonces, ¿para qué? Entonces, eso es una de las cosas que quiero destacar. El autocontrol que tiene, la autogestión. Y también, que también es una de las que está trabajando y trabaja mucho y bastante en lo que es lo que hablamos de no sé cómo llamamos, sociedad o ecología sostenible, ¿no? Un medio ambiente sostenible. Quiere decir que mira y muchísimo por el medio ambiente y lo que pasa con el cosmético, desde no sé, el frasco donde viene hasta el ingrediente, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y si lo puede dañar o no. De tal manera que ahora han creado incluso en España, que aquí no hay corales, bueno, quizás en el Mediterráneo en alguna zona, pero aquí no es Hawái ni hay corales como los hay en otros países, en otras zonas. Han creado cosméticos y han creado, en este caso, perdón, protectores solares que son totalmente inocuos para el mar. ¿De acuerdo? Ya digo, no estamos en zona que haya esos corales que hay, por ejemplo, en Hawái, ¿no? Que sabéis que bueno que se han creado cosmética, bueno, que se ha visto que bueno podía hacer daño cierto tipo de ingredientes de los protectores solares, ¿no? En esas zonas, esas latitudes o no, geografía, ¿no? Muy bien, entonces son dos puntos que quiero destacar porque junto también con la alimentación, en este momento tenemos tal cantidad de leyes, regulaciones y control que yo creo que estamos seguros a un casi 95% de que los cosméticos no nos van a hacer daño, ¿vale? O no tienen esa intención. También tenemos una cosa que se llama la cosmetovigilancia. Como estamos en la Unión Europea, hay todo un control de, bueno, de alimentos, de cosméticos, de todas las industrias, de todas las cosas, pero tenemos un departamento, como se diga, comité o como queráis llamarlo, que se llama la cosmetovigilancia, igual que la farmacovigilancia. En la página de todos los ministerios de sanidad de los países de la Unión Europea hay una sección donde puedes entrar por internet que se llama cosmetovigilancia. Y ahí vienen las alertas de los problemas que se pueden encontrar en cosméticos, que gente denuncia, los laboratorios, las personas, cualquier persona que esté relacionada con la cosmética puede comentar, mira, es que este producto, etcétera. Y también se lanza la alerta de que hay algún producto que está retirado, que se retira al mercado, que lo ha retirado, etcétera. O sea que tenemos bastante control y eso es bueno. Eso es bueno porque protege al consumidor el primero, ¿de acuerdo? Bueno, el código de acceso, ya lo puse el código de acceso. O sea, es que lo tenéis más arriba, yo no sé. Voy a repetirlo. Un momento. Es que yo no sé por qué pasa esto con el código de acceso. Vale, ahí lo tenéis. Muy bien. A mí no me tenéis que ver una... Bueno, ahora no me estáis viendo a mí. Tenéis que ver una diapo, literalmente. Bueno, ahora ya no. No sé dónde me he metido. Un momento. Vamos a ver, tenéis que ver... Es que al meterme en tenéis que ver una diapo que pone Masterclass. A mí no me veis. Muy bien, entonces seguimos. Entonces la quimiofobia sigue todavía. Ya como os decía, nunca ha existido tanta seguridad como en este momento. Luego,
La quimiofobia se está utilizando como estrategia de venta. ¿Qué mejor que dar miedo? El miedo es algo que en el ser humano hace que no se mueva, que no haga cosas, que no denuncie, que no comente, que no hable, ¿no? Entonces, no hay nada mejor que dar miedo. Bueno, esto te va a dar cáncer, esto te va a morir, te vas a morir, te va a salir esto, vas a acumular 20.000 ingredientes que te van a hacer mal y te vas a morir. Entonces, bueno, evidentemente a nadie le agrada que le digan esto. Y esto se utiliza como estrategia de venta, ¿de acuerdo? Es una técnica en marketing, en publicidad, que se usa muchísimo y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Es que ya lo he puesto el código de entrada, chicas, lo tenéis un poco más arriba. Ahí está, muchas gracias, que ya estaba puesto, no sé qué pasa. La gente no lo ve, es rarísimo que no lo vean, pero bueno. Es que cada vez que esto me tengo que mover. Bueno, entonces seguimos. Os decía que se utiliza como estrategia de venta. Vamos a hablar también de estas aplicaciones que han salido, que bueno, creo que ya, o no sé si las han quitado, ya todo el mundo se ha dado cuenta que hay algunas que no tienen la data adecuada y que no está basada en ningún dato, pues vamos a decir, que tenga un criterio propio, porque no hay criterio realmente, ¿no? Y a la derecha tenéis una foto que pone ahí nos gusta la química. Disfruta la química, come química, vive la química. Y realmente lo que quiero deciros con esto es que ni tan calvo, ¿no? Quiere decir que los extremos son malos, ¿vale? A nadie le gusta que pongan extra o pongan cantidades enormes de un ingrediente que, bueno, no es adecuado, por supuesto, pero, por ejemplo, vamos a hablar de los alcoholes. Los alcoholes son necesarios. Si no se pone alcohol no puede haber crema. O si no se pone un tensioactivo no puede haber crema. Incluso en cosmética natural, ecológica, vegana, como la queráis llamar, hay alcoholes. Entonces hubo también una época que se decía, es que no quiero los cosméticos con alcohol. Bueno, es que si no hay alcohol no hay cosmético. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Pues, y que es necesario, ¿no? Porque el alcohol, lo vamos a ver, tiene varias funciones, ¿no? Otra cosa es que haya abuso, que haya cantidades muy grandes, porcentajes muy altos. Pero como os digo, es tal la regulación y el control que nadie se va a arriesgar ni a poner, no sé, un 20% de alcohol a un cosmético, ni va a tener en su laboratorio una jaula con conejitos y experimentar con ellos, ¿eh? Hace muchos años que esto ya no se hace ni se puede hacer y nadie va a arriesgarse a tener esas cosas, no va a hacer esas cosas. No tiene mucho sentido porque el que pierde es la empresa, ¿no? La empresa va a perder y la fama y la reputación pues ahí le van a quedar. Entonces, ¿de acuerdo? Y para que veáis que la química está en todos lados, la tenemos por todos lados, ¿eh? Es la naturaleza. Ahí veis una manzana y la manzana está compuesta, pues ahí lo veis, de agua, aceites, azúcares, almidones, vitamina E, tocofeol, riboflavina, biotina, ácido palmítico, esteárico, leico, linoleico, celulosa, salicílico, fructosa, manganeso, hierro, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la química. No es mala si no se abusa de ella, ¿de acuerdo? Y si se usa como se tiene que usar, evidentemente. Muy bien, vamos a seguir entonces. Un momentito. Aquí ahora vamos a bajar. Bueno, entonces vamos a ver qué es el INCI y por qué es importante conocerlo. Bueno, es importante conocerlo porque nuestra profesión trabajamos con cosméticos, es uno de los básicos, ¿no?, de nuestro oficio, las manos, los cosméticos, el conocimiento. Luego tenemos otras cosas, la aparatología, etcétera, pero podríamos trabajar sin aparatología y hacer tratamientos muy interesantes con resultados. Hace, no sé, 40 años se cuidaba la piel de las personas y no había tanta aparatología como ahora. No significa que esté en contra de la aparatología, sino que lo básico para una piel es, como sabéis, protegerla. Nosotras nos dedicamos a la epidermis y a protegerla porque es una
es una, vamos a decir, una capa de defensa. Entonces nos dedicamos a defender la piel. Bueno, ¿qué es un INCI? Bueno, el INCI es una nomenclatura que se creó para que todo el mundo estuviera de acuerdo y entendiera, cuando va a leer un cosmético, entendiera lo que hay dentro, independientemente del país donde viva. Cuando leemos un INCI, vamos a poder valorar ciertas cosas, pero no todo. En el INCI no hay cosas que podemos saber, hay cosas que no podemos saber. Por un lado, si tenemos un INCI, podemos valorar ciertas propiedades que se atribuyen al producto, pues que sea un producto hidratante o, por ejemplo, antioxidante, que sea un producto despigmentante, hidratante, etcétera, ¿no? Podemos confirmar la presencia o ausencia de ciertos activos y en ocasiones saber su concentración aproximada. Normalmente, bueno, pues va a haber un activo o no lo va a haber, ¿de acuerdo? Y vamos a más o menos saber un porcentaje aproximado de cuánto hay de ese ingrediente. Hay un orden, como sabéis, que va de izquierda a derecha, van los ingredientes escritos, y de izquierda a derecha, de arriba a abajo, cuanto más arriba esté y más a la izquierda, más concentración tiene de ese producto, ¿de acuerdo? Normalmente al principio están el agua y los alcoholes y los activos más importantes, que más concentración llevan. Luego están los otros que llevan menos y luego al final suelen estar pues, los conservantes, los perfumes, reguladores de pH, etcétera, ¿de acuerdo? A veces vienen desordenados y es totalmente legal que vengan desordenados. La ley dice que hasta el 1% de concentración van a ir de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero a partir del 1% pueden estar en desorden. Entonces, si encontráis un colorante o un perfume a mitad del INCI, no significa que haya mucha concentración, sino que está desordenado y que es posible hacerlo y es legal. También podemos comparar productos que tengan la misma formulación. A veces tenemos 3 INCIs que son muy parecidos, de la misma marca, y decimos, bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, la diferencia está que a lo mejor es uno en gel, el otro es en crema y el otro es en leche. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no podemos saber leyendo el INCI? No podemos conocer las propiedades organolépticas, por ejemplo, el tacto, la textura, el olor, el efecto residual. Eso hay que tocarlo, probarlo y olerlo, ¿no? Y no es posible interpretar de forma global los activos y excipientes. ¿Qué significa? Ay, es esta crema tiene el alcohol aquí, no sé qué, es malísima. No, eso no. Eso lo hacemos después. Hay que tener en cuenta no solo los ingredientes, sino una cosa es ir leyendo cada uno de los ingredientes. Esto lo tiene, qué porcentaje más o menos tiene, y luego la textura, el olor, etcétera, el efecto, y todo ello podemos sacar una información en general, pero así de primeras no, ¿de acuerdo? Sobre todo porque yo lo baso en que legalmente, y así es la práctica, no hay formulación mala. A mí a veces me preguntan, ¿es que esta crema es mala o es buena? Es que ni es buena ni es mala, es que no es mala. Ninguna crema por ley puede hacer daño, tienen que ser inocuas. Desde el micrófono, ¿por qué quieres el micrófono? ¿Que no se oye o qué? ¿Hola? No, al micrófono no le puedo dar hasta el final, porque sois muchas, ¿vale? Muy bien, entonces os decía que ninguna crema es mala. Todas las cremas son inocuas. Inocua significa que no te puede hacer daño, desde Chanel hasta la Nivea de la lata azul. Otra cosa es que no nos gusten, que la textura no nos agrade, el olor, el color, que sean cremas de una calidad diferente. Evidentemente las calidades son muy diferentes, pero todas tienen que ser inocuas. Y si no lo son,
tienen problemas, o sea, habría problemas, ¿no? Y los hay a veces. Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Por qué es tan difícil leer un INCI? Cuando os ponéis a leer un INCI decís, ay Dios mío, pero qué esa palabrería que hay ahí parece chino. Pues tranquilas que no es chino, además se puede aprender muy fácilmente. Bueno, una de las dificultades por las que es difícil esto del INCI es porque vienen los nombres en inglés o en latín. Pero os aseguro que después de ver unos cuantos, el inglés nos queda tan raro. ¿Por qué? Porque primero es leído. No tenéis que hablarlo ni escucharlo, solo leerlo. Y pensad que el inglés tiene muchísimo, muchísimo de latín. El inglés tiene muchísimas palabras de origen latino, porque los romanos llegaron a Inglaterra y la invadieron y la conquistaron. Y pues hay muchísimas palabras. Lo único es que se escribe de una manera y se pronuncia otra que no se entiende, pero realmente leído por un español, que tenemos nuestra lengua es también de origen latino, es muy más fácil de lo que parece. Y luego el latín, bueno, yo creo que quizás será un poco lo más complicado, pero la mayoría de las cosas que vienen en latín son ingredientes de origen botánico, quiere decir plantas. Como no usamos animales, hay plantas, entonces vienen con su nombre en latín. También nos asusta mucho el vocabulario que es muy técnico, pero yo digo una cosa que cuando lo veis 20 veces os acaba quedando. Por ejemplo, la manteca de karité se llama butirnospermidum, bueno, barqui o algo así, ¿no? Al principio, uy, qué palabra, pero como es tan rara la palabra, se os queda rápidamente. Y cuando la ves 30 veces ya está. Luego, cada activo puede estar formado por varios ingredientes. Esto lo vamos a ver ahora. También que pues suele haber más de 20 ingredientes por fórmula. Que se desconoce la concentración de cada ingrediente, pero sí podemos sacar una conclusión más o menos de cuánto lleva. Y también los activos tienen marcas comerciales, igual que Coca-Cola, ¿no? Entonces, hay laboratorios que ponen el nombre comercial y los hay que no ponen el nombre comercial, sino el nombre pues en inglés o en latín, ¿de acuerdo? Y también porque la eficacia de los activos no es pública. Lo de la eficacia, evidentemente nadie va a decir mi cosmético es malo, ¿no? O no me gusta o no tiene mucho interés, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Esto es lo que os decía, que un ingrediente, ¿sí?, puede tener muchos activos. Por ejemplo, si veis en vuestro INCI que ponga DS hidroceramida 50S, entonces, bueno, hidro, agua, ceramida, los lípidos que hay en estratocórneo, pero eso es el nombre de un ingrediente que está compuesto de varios activos y suelen ser marcas comerciales, ¿no? Entonces ponen hidroceramide, pero dentro hay ceramidas, lecitina hidrogenada, sacarosa, estearato de sacarosa, poligliceril 10, estereato. Entonces, claro, ¿sí? A veces viene así, ceramida 3, etcétera, y a veces viene con hidroceramida, o sea, el nombre, vamos a decir, del ingrediente. Y esto depende, pues, de los laboratorios, de los laboratorios también de creación de materias primas. Por ejemplo, hay uno que es el famoso Matrixil o Argireline, que son péptidos, y Matrixil es el nombre comercial, es la marca registrada. Entonces puede venir como pentapéptido, hexapéptido 20, no sé qué, raya barra 36, o puede venir como Matrixil, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nos puede también confundir un poquito. Bueno, la palabra INCI es realmente una nomenclatura internacional, ¿de acuerdo?, de ingredientes cosméticos, y es una terminología que creó la COLIPA, que es una asociación de cosmética, ¿de acuerdo?, para que todo el mundo pudiera entender qué es lo que lleva dentro el cosmético. Y lo mismo es en un medicamento, exactamente igual. Entonces esto es obligatorio ponerlo, ¿vale? Sobre todo, bueno, en la Unión Europea y la verdad es que casi todos los países, ¿de acuerdo? Pero también tenemos otros INCIs, tenemos otras nomenclaturas, por ejemplo la FE, el número CAS, el número EINEC o EILNCS,
la UPAC, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos a veces un ingrediente, vamos a ver el INCI, por ejemplo, aquí abajo tenéis glicerina, pero también tenéis el FE, el CAS, depende, hay veces que pone todos, hay veces que pone 2 o 3 nomenclaturas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo de la glicerina, por ejemplo, esta tiene el número CAS, el nombre de INCI, que es glicerín, el nombre en otros idiomas, el nombre químico, por ejemplo, y luego tiene el número EINCS y el INCS, ¿de acuerdo? O sea que puede tener varias nomenclaturas, la que suele estar casi siempre es el INCI. Hablo en concreto de la Unión Europea y de países, vamos a decir, que están adheridos a estas nomenclaturas, ¿no? Hay países que no ponen el INCI, ponen el, no sé, pues el UPAC o otros, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto al INCI, a veces, bueno, tiene que nombrar a todos los ingredientes, no puede fallar ninguno, tiene que ponerlos todos. Lo que sí puede ponerlos en desorden, eso hay una ley que lo permite. Y también a veces ponen dos palabras para lo mismo. Hay algunos que ponen aqua, que es en latín, agua, y entre paréntesis en inglés water. Depende. Hay países que ponen directamente water, hay países que ponen aqua o que ponen los dos. ¿De acuerdo? Y de vez en cuando esto se actualiza, esto no creéis que está ahí fijo, no se mueve para nada, esto se va actualizando, va habiendo normas nuevas que van añadiendo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un INCI de, por ejemplo, una planta, que es Abies balmasea extracto. Tiene el INN, el FE, el número CAS, el INS, la UPAC, el INCI es el nombre de la planta, ¿no? Abies balsamea, que es en latín. ¿De acuerdo? La función y a veces restricción. ¿Por qué esto de la restricción? Bueno, en la Unión Europea tenemos un documento de unas 600 páginas que lo podéis, si queréis os paso el enlace donde lo podéis sacar. Os aviso, son 600 páginas, ¿de acuerdo? Con toda la legislación desde hace montones de años de todo esto, donde vienen absolutamente todos los ingredientes que se pueden utilizar. Pensad que hay unos 30.000 ingredientes que se utilizan en la industria cosmética, ¿de acuerdo? No están los 30.000, pero casi. Y nos indican su INCI, ya os digo, a veces que aparece el número CAS, etcétera, en este documento, nos viene a decir qué es, por ejemplo, este extracto nos dice que es lo que sea, extracto de lo que sea, y nos pone la función, no nos va a decir más, eso sí, que es un tónico, que es desodorante, que es antioxidante, etcétera. Y tiene que venir también si hay restricciones. Entonces hay un buscador que os voy a enseñar, que es el de la Unión Europea, que se llama el COSING, se escribe COSING, ya lo vais a ver enseguida, que por cada ingrediente podéis cliquear y os va a salir un documento de esto que os digo aquí, pero también aparece si hay restricciones. Si no las hay, en qué porcentaje se puede poner o no se puede poner, o solo se puede usar al tanto por ciento, lo que sea. ¿Qué leyenda tiene que aparecer en el cosmético? Por ejemplo, hay ingredientes que tienes que poner en la etiqueta para niños menores de 3 años, no puedo poner, bla, bla, o fuera del alcance de los niños, lo que sea, ¿no? Las restricciones que os decía y si hay algún estudio toxicológico y que da como resultado ese estudio, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier ingrediente que queráis saber de él, aquí en este buscador de la Unión Europea os lo da. Está en inglés, pero se puede traducir al español. Las fichas no estoy segura si se pueden traducir al español, pero bueno, está, ¿de acuerdo? También en este documento aparecen las listas, os digo, de todos los ingredientes permitidos, las listas de colorantes, colorantes admitidos provisionalmente, prohibidos, agentes conservantes, conservantes prohibidos o admitidos provisionalmente, los filtros ultravioleta. También hay las listas restrictivas, ¿de acuerdo? Se puede poner, pero cuidado, por ejemplo, el talco os va a aparecer silicato de magnesio hidratado y va a poner
ahí cuando busquemos, que en cosméticos para niños menores de 3 años hay que escribir mantener apartado de la nariz y de la boca del niño. Por ejemplo, el ácido bórico, boratos y tetraboratos, en talcos al 5% máximo expresado en ácido bórico. O sea, tiene que poner en la etiqueta estas cosas, ¿no? Por ejemplo, no utilizar en niños menores de 3 años, etcétera. Y los porcentajes, ¿de acuerdo? Y también hay lista de sustancias prohibidas, que se está actualizando constantemente. Esto no está parado. Hay gente que está trabajando ahí todo el año. Hay empleados y se dedican a esto. Muy bien, os he puesto aquí, por ejemplo, la lista de sustancias prohibidas. Bueno, hay montones, ¿de acuerdo? Con sus números K, o lincio, lo que sea. Y suelen aparecer luego, si vais buscando una por una, la fichita en que aparece la restricción, por qué, la explicación. A veces hay estudios, ¿no? Estudios de todo lo que ellos han buscado, averiguado y nos han dicho que ha dado problemas, han hecho estudios científicos que produce tal cosa en la persona, etcétera, etcétera. Y bueno, y por eso lo explican, ¿no? Porque está prohibido, restringido, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí os decía lo del ácido bórico, ¿no? Tipo de producto, concentración máxima, restricciones, etcétera. Este es el buscador, como os decía, de todos los ingredientes que se usan en la Unión Europea. Aquí tenéis el enlace, luego os lo copiaré en el grupo de Telegram. Como veis, por ejemplo, ahí está el agua. Y esta fichita que aparece aquí, no sé si la podéis ver, bueno, que pone Aqua con un dibujito, un icono de PDF, pues clicáis en ese PDF y os sale pues todo lo que tiene que explicar del agua, ¿de acuerdo? Los cosméticos, aunque os parezca que esa crema no vale para nada, no me hace nada, etcétera, todos, absolutamente todos, por ley, hay unos dosieres que se hacen, que tienen que estar en el laboratorio, que se controlan constantemente y que hay que entregarlos, etcétera, y se miran cosas que ni podéis imaginar. O sea, es increíble el control que hay, ¿no? Se va a ver si la temperatura lo altera, la humedad. Van a hacer pruebas de temperatura, de humedad. Van a ver si puede estar en esas condiciones de forma natural, si se acelera la temperatura, bueno, o se baja la temperatura, la humedad. También se va a ver las características, pues el aspecto, el color, el olor, el sabor, bueno, funcionalidad, el pH, la viscosidad, bueno, todas estas cosas, ¿no? Microbiológicas, pues todos los bichitos que pueden estar o no estar. Las soluciones, si se disuelven bien, si hay problemas en que, pues no sé, se deshaga el producto o no cuaje, como digo yo, ¿no? El envase, los envases también se miran, no vale cualquier envase, ¿de acuerdo? Si el envase va a cambiarme el aspecto, la textura, el color, la absorción, por ejemplo, las tintas, donde vienen las letras, las tintas con las que están hechas las letras en el envase, eso puede afectar al cosmético por dentro, la corrosión, la luz, incluso hasta los golpes, se hacen pruebas de vibración, literalmente, es como que tiran el cosmético al suelo a ver si lo aguanta, ¿no? ¿Dónde podemos obtener información sobre los cosméticos? Aparte del COSING, que es este que os enseño, que luego os lo pondré en el Telegram, os pasaré la diapo, ¿de acuerdo? Tenemos más sitios donde podemos encontrar información sobre los cosméticos. Estos sitios son sitios basados en la ciencia y en argumentos de peso, no en blogs ni estas aplicaciones que las ha creado el marido de la prima del cuñado y que cualquier cosa que pongas es tóxico y venenoso y nos morimos ya, que evidentemente no tienen ningún fundamento científico porque la data, o sea, los datos que meten no son objetivos, porque esto en principio tiene que ser lo más objetivo posible. Tú no puedes dar una data que sea totalmente subjetiva, o sea, que sea tu opinión personal. Tienes que decir, bueno, este ingrediente no es bueno o es malo o regular, lo que sea, basado en estudios científicos, que por ahora lo único que tenemos es la ciencia.
La ciencia se basa en lo que se puede demostrar. Lo que no puede demostrar no lo puede decir. Entonces, si hay estudios sobre un ingrediente y esos estudios te dicen que hay dudas, pues eso se va a poner. Pero si no hay dudas, pues no lo van a poner. ¿De acuerdo? No hay intereses en el sentido de, bueno, es que hay marcas que tienen intereses. Pues claro que todos tienen intereses, pero hay una cosa que es que a nadie le interesa poner cosas que no son buenas. A nadie, porque eso se le acaba en 2 minutos el negocio, ¿no? Entonces tenéis aquí en la Academia, la Sociedad, bueno, la Real Sociedad de Química de Inglaterra, tenéis muchísimos documentos y dentro de ellos tenéis el The Merck Index Online. Ese es uno de los también de los mejores que hay, totalmente objetivo, bastante objetivo. También tenéis, por ejemplo, otro buscador que es de ingredientes marinos, el Marine Light y el Chem Spider. Otro también abajo que busca las formulaciones, la parte de formulación, ¿no? De las moléculas. ¿De acuerdo? Este Merck es también bastante interesante, si lo queréis podéis buscar allí. Vamos a ver, yo el único inconveniente que veo en estos buscadores es que son en inglés, porque la mayoría se hace en inglés, evidentemente. O sea que el inglés deberíais de poco a poco, por lo menos leerlo, no hablarlo, pero leerlo, ¿no? Porque para la ciencia es la lengua franca en este momento. También tenéis el Special Chemistry. Hay cositas que también están interesantes. También si os metéis en su página web, tenéis newsletters y os envían montones de infos de ingredientes que se están buscando, que se han encontrado, lo que bien, lo que opinan. Lo que pasa es que hay una parte que es de pago, pero bueno, la parte gratuita pues la podéis ver, ¿no? También os habla es una data de ingredientes y también tenéis un buscador de raw materials, quiere decir de materias primas, porque hay laboratorios de materias primas, ¿de acuerdo? Y luego tenéis que dentro de lo que hay es bastante, no digo 100% objetivo, pero bastante objetivo, que es el Easy Beauty. Y lo tenéis en español, lo tenéis en varios idiomas. Y es que yo creo que la mayoría es el que está usando porque es en español, ¿de acuerdo? Pero realmente si queréis saber algo de un activo, de un ingrediente, tendréis que ir al documento aquí de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Yo creo que tiene traductor, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver ahora, como sabéis, porque bueno, todas habéis tenido alguna formación sobre los ingredientes de un cosmético. Un cosmético es más de lo que la gente cree. La gente cree que es, bueno, pues sí, agua y aceite y algo que lo mezcla y le pones ahí unos ingredientes y está. Bueno, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta en un cosmético. Hay que tener en cuenta, pues evidentemente, los activos, que son los que nos interesan, nos suelen interesar, ¿no? Por ejemplo, los activos como hialurónico, colágeno, bisabolol, extracto de plantas con sus propiedades, etc. Pero también tenemos que, y es tan importante como, porque esto es como un pastel, cuando haces un pastel, una tarta, pues haces el bizcocho, pero el bizcocho está hecho de leche, de harina, de azúcar, de huevo, etcétera, vainilla, y todo, la decoración, etcétera, hacen una tarta, un pastel. ¿Que no pones leche? Bueno, si es un bizcocho, una tarta sí, pero ya no es. Entonces, tiene que haber casi de todo, ¿no? O hay casi de todo. También viene esta es la parte sería de los activos. Luego tenemos dos fases que se llama o la parte acuosa y la parte lipídica, porque realmente un cosmético es, en general, claro, hay cosméticos que solo son aceites, hay cosméticos que solo son agua, como los tónicos, ¿no? Pero en general es la mezcla de dos fases que se llama o fase 1 y fase 2, o fase hidrosoluble y fase liposoluble, ¿no? Entonces tiene que llevar los activos que van mezclados bien en la parte hidrosoluble o en la liposoluble, ¿de acuerdo? Tienen que llevar la parte hidrosoluble, que puede ser agua. Las aguas son importantes también, no es cualquier agua. Puede haber aguas florales, ¿de acuerdo?
Tiene que llevar la parte liposoluble, pues que suelen ser aceites, oliva, girasol, a veces son aceites minerales, ¿de acuerdo? Tiene que llevar, bueno, las materias primas, evidentemente, que van a ser en general los activos, pero tiene que llevar tensioactivos, emulsionantes, emulgentes, emolientes, detergentes, sulfatantes, espesantes o viscosantes, estabilizantes, humectantes, ajustadores de pH, conservantes, perfumes y colorantes. Y dentro de los conservantes, pues tenemos antioxidantes, antifúngicos y antimicrobianos, ¿de acuerdo? Esto de los emulgentes, deslizantes, bueno, pues estas cremas que las echa la gente en la cara y pasa el dedito y entonces, qué suave, parece la seda, no tienes la cara como la seda, sino que dentro ponen ingredientes para que ese dedito se deslice perfectamente, para que ese dedo sienta la sensación de seda, ¿de acuerdo? Una piel bien cuidada, no le hace falta una crema que tenga sensación de seda, ya tienes la piel de seda tú porque está bien cuidada. Y luego a veces pues llevan filtros, filtros contra la radiación solar, pueden ser químicos y físicos o la mezcla de los dos o general físicos. Bueno, este es un ejemplo de un INCI, de un cosmético. Y también tenéis que pensar que los porcentajes, siempre decimos, ¡ay, que lleve mucho porcentaje! Sí, sí, está muy bien, pero pensad que todo esto va diluido y que vamos a decir que son 50 mililitros, bueno, hay de 30, de 50, de 100, pero bueno, los 50 mililitros, ¿no? Y fijaos que lo que más va a llevar va a ser agua, ¿eh? El agua no solo es para la parte hidrosoluble, sino que el agua es un vehículo universal de los ingredientes y es un, vamos a decir, disolvente que disuelve todo, también universal, ¿de acuerdo? En este caso tenemos un activo que tiene un porcentaje muy alto de su, perdón, un cosmético que tiene un porcentaje muy alto de su activo estrella, que es un 3% y es muchísimo, normalmente nunca llevan un 3, llevan mucho menos, ¿vale? Y fijaos que de conservante lleva los conservantes un 0,25, o sea, las proporciones, ¿no? Este sería un caso de las cremas que son más de agua que de lípido. Las hay que son más lípido que agua y las hay que son 1, 2 y 3, ¿no? Agua, lípido, agua, etcétera. Bueno, como veis, dice, jolín, pero es que lleva un 3%, más luego lleva alcoholes y toda esa palabrería, ¿qué es eso? Bueno, pues todo eso es lo que acabamos de ver. ¿Y qué se necesita? Cuando tú mezclas, haces una crema, tienes que mirar siempre el pH. ¿Pero por qué? Bueno, porque cuando mezclas ingredientes hay reacciones químicas naturales y a veces te salen las cremas pues o muy alcalinas o muy ácidas. Y entonces tú tienes que ponerla que se aproxime al pH de la piel, que la media es un 5,5, porque claro, si la pones muy baja te va a hacer daño y si lo pones muy alto también te va a hacer daño, ¿no? Entonces hay que intentar aproximarla al 5,5, ¿de acuerdo? Muy bien, por arriba y por abajo, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, los alcoholes. Vamos a ver los alcoholes porque sé que tenéis muchas preguntas sobre los alcoholes. Y antes de empezar, vamos a ver aquí, por ejemplo, este cosmético desgranado, ¿no? Es el mismo que antes, que había un 70 y pico por ciento de agua, que es vehículo y disolvente universal, y luego me vienen, por ejemplo, fijaos, el activo, que es el 3%, que es lo más que lleva, digo, de activos, quiero decir, del que nos interesa, ¿no? Que es el ácido hialurónico nano. Es un activo y es un biovector, porque, bueno, lleva un vector, sería un vehículo de viaje, que es nanopartícula, que, bueno, eso ya lo veremos. Entonces, fijaos que lleva un 5%, un 3% emulsionantes y luego nos va a llevar un 2,8 de brillo para que esto refleje la luz, porque esto es un producto, esto es un contorno de ojos. Entonces, mientras el producto trabaja, hasta que empieza a trabajar en la piel y hacer lo que tiene que hacer, tarda un poquito. Entonces, ponen un reflector, un brillo, para que al darte la luz te refleje y entonces no te dé esa oscuridad que tienes hasta que eso lo consiga el producto, ¿no? Tiene emolientes, emulsionantes, humectantes, deslizantes,
por ejemplo, el pantenol, que es un calmante, regenerante, pero atrae y mantiene el agua en la fórmula. Por ejemplo, el ácido esteárico, que es un emulgente. A veces las cremas quedan muy líquidas o muy sólidas, no se pueden tocar porque están muy sólidas, ¿no? Deshacer. Bueno, pues ese nos va a poner la crema en la, vamos a decir, lo ideal para poder cogerla y untarse, ¿no? Conservantes, viscosantes, ajustadores de pH, conservantes, antifúngicos, levaduras y bacterias, perfume, vamos a hablar también de los perfumes, no os preocupéis, ¿vale? Bueno, activos, emulsionantes, péptidos, otro activo, ¿no? ¿De acuerdo? Y todo ello tiene que sumar, por ejemplo, esto es de 100 mililitros, ¿vale? Esto tiene que sumar todo 100. Esto es como la contabilidad. Debe y haber. No puede ni faltarte uno ni sobrarte uno. Tiene que estar ajustado. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosa también muy interesante. Pero vamos a ver. De verdad que un cosmético lleva mucho trabajo. Por ejemplo, los cosméticos, cuando tú creas un cosmético en un laboratorio, tienes que tener, os digo, ese dossier con todas estas cosas, ¿no? Toda esta documentación, y también tienes que tener las fichas de la materia prima. O sea que si yo tengo, por ejemplo, todos estos ingredientes, yo tengo que tener una ficha por cada ingrediente. ¿Dónde la compré? ¿A quién se lo compré? ¿Qué cantidad se lo compré? El número de compra. Los análisis de ese ingrediente, de cada uno. Los análisis de los ingredientes son análisis microbiológicos. Por ejemplo, el aspecto, el color, la solubilidad, el punto de inflamación, el pH, el grado alcohólico, el residuo seco, los metales pesados, por si hay plomo, etcétera. E incluso si hay pesticidas, si hay radioactividad, si hay microbios. Eso tiene que venir firmado y sellado y que está perfecto. El lote de producto que has comprado, a quién se lo has comprado, ¿de acuerdo? O sea, estas son las fichas técnicas y fichas de toxicidad de cada ingrediente. Por otro lado, también tenemos las famosas certificaciones. Yo sé que esto induce bastante a... Bueno, vamos a ver. Las cuestiones de certificaciones. Tenemos ahora no sé si un postureo, yo diría, que están ahí con montones de sellos, pero parece que cuantos más sellos, más nos garantizan. Bueno, hay cosas que sí están garantizadas, otras que no. Los sellos de testado dermatológicamente o, yo qué sé, piel sensible, todas estas cosas. Bueno, chicas, sentaos porque estos sellos no es que sean, no digan verdad, no mienten, pero son unos sellos que se ponen, pero realmente lo que se hace es que tú das el cosmético a una persona, a un profesional, por ejemplo, un dermatólogo, no sé, un dentista con las pastas de dientes o lo que sea, y tú, oye, mira, pruébamelo a ver qué tal está. Entonces le dice, oye, que está muy bien, que funciona muy bien, y eso ya da para poner que está testado dermatológicamente. ¿Podemos hacer un test dermatológico? Por supuesto, pero eso cuesta dinero. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se hacen esos test dermatológicos en determinados cosméticos, no en todos, porque sería, imaginaos, una locura, ¿no? Pero bueno. Luego, bueno, clínicamente testado, alergológicamente testado, vegano, sin fragancia, sin alcohol, etcétera, producido no sé qué, sin metales pesados, no testado en animales, todas estas cosas. Bueno, la legislación está clarísima. Desde el 2000, creo que es 8, no se puede en ningún país de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, algunos sí, algunos no, pero para que entre en Europa tiene que pasar por el Ministerio de Sanidad y que lo dé por válido. O sea que si nos viene un producto de un país que testen en animales, tendrían que pasar por la legislación española y eso es bastante conflictivo. Al igual que si yo tengo un producto testado en Europa y lo quiero vender a China o a un país en que es obligatorio por ley testarlo en animales y también es bastante complicado porque a ver cómo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de 2008 no se puede testar en animales. ¿Vale? No se pueden poner metales pesados. Ya hemos visto que hay análisis microbiológicos de metales, de radioactividad de los ingredientes, ¿de acuerdo?
ni vegano ni no vegano, porque todos son veganos ahora. Por ley todo es vegano. Es o de origen botánico natural, bueno, natural, no botánico, natural, o sintético. Pero incluso lo sintético tiene que pasar por controles, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas sellos que ponen no testado en animales o fuera de, como es cruelty free, todas estas cosas son redundancias lingüísticas y se usan en publicidad. Y incluso se puede denunciar, porque como todos tienen que hacer lo mismo, entonces lo utilizan como publicidad para atraer al cliente, pero realmente todos tienen que pasar por eso. O sea, nadie puede testar en animales, ninguno está testado en animales, ¿no? Y incluso se puede, os decía que se puede denunciar, lo que pasa es que nadie se va a dedicar a denunciar estas cosas, porque bueno, habrá gente que lo haga, ¿no? Pero bueno, que la mayoría no se complican en este tipo de cosas, pero se podría hacer, ¿de acuerdo? Otra cosa es que unos fueran sí, otros no, pero todos por ley no pueden, y no se hace. Entonces, esto vino a partir de cuando hubo la enfermedad de las vacas locas. A partir de ahí ya se empezó a controlar mucho estas cuestiones y ya se empezó a prohibir, ¿de acuerdo? Y ya, ahora ya es ley hace muchos años, os digo, creo que es de 2008. Los certificados ecológicos. Bueno, los certificados ecológicos hablaremos luego un poquito de ellos, porque realmente la cosmética natural que le llamamos, o vegana, o eco, o orgánica, como la queráis llamar, sigue la misma legislación. O sea, todos tienen la misma legislación, para todos. No hay distinción, ¿vale? Porque todos tienen que seguir la ley. Y la ley dice que hay que hacer un producto que no sea malo, o sea, que no sea, que sea inocuo, ¿no? Entonces, estos certificados son de entidades privadas, ¿eh? No hay ninguna institución pública, como la que hace la ley para el control del cosmético, eh, que hable de esto. ¿Por qué? Porque la legislación es para todos igual, todos tienen que cumplirla. Entonces lo que se hace es, entidades privadas se juntan gente y dicen, bueno, yo quiero que mi consumidor, eh, bueno, quiero darle garantía de que este producto evidentemente está hecho con botánicos, de origen animal, etcétera, o perdón, origen natural o vegetal o lo que sea. Y se hacen, pero son certificaciones privadas, ¿eh? Y se paga, evidentemente. Evidentemente tú tienes que mandar tu dossier de tu cosmético a ese sitio y ellos, pues, si están de acuerdo y cumplen la normativa que ellos tienen, que es una normativa privada, entonces te dan el sello, ¿de acuerdo? Bueno, está pensando en la cosmética natural. Muy bien. Ingredientes. Tenemos muchísimos, como os decía, hasta unos 30.000 ingredientes y normalmente se ven en familias, porque si no sería, bueno, imaginaos, ¿no? Normalmente pues tenemos las aguas, hay que ver qué tipo de aguas hay, porque hay aguas minerales, por ejemplo hay cosméticos que se hacen con agua mineral, ahora por ejemplo se hacen cosméticos con agua de mar, eso hay que tener también, hay unos controles, hay que saber qué agua de mar y qué porcentaje, porque el agua de mar tiene muchos sales, igual que las aguas minerales tienen sales, lo que pasa que están menos concentradas, ¿no? Las aguas de mar, por ejemplo, no pueden llevar más de un 15% de sal o de sales minerales porque entonces nos picarían el cuerpo. Eh, eh, los alcoholes, que esto quiero comentaroslo, los alcoholes, los lípidos, los lúcidos, los compuestos nitrogenados, los hidrocarburos, las moléculas sintéticas, los ingredientes de origen mineral, las vitaminas, los de origen vegetal o biológicos, como queráis llamarlos, ¿no? Los colorantes, conservantes y los perfumes, los aromas. Bueno, normalmente, como os decía, los índices empiezan a leerse pues de arriba abajo, de izquierda a derecha, y normalmente el primer ingrediente pues es el agua. Como veis ahí, en el producto de arriba pone aqua en latín y en el de abajo pone aqua en latín y entre paréntesis water en inglés, ¿de acuerdo? Luego suelen venir los alcoholes y luego suelen venir los ingredientes, vamos a decir los activos que nos interesan y luego más activos, un poco menos cantidades y luego ya vienen
pues los reguladores de pH, emolientes, emulsionantes, etcétera, y luego colorantes y perfumes. ¿Por qué los alcoholes vienen al principio? Bueno, porque el alcohol tiene muchísimas funciones. Una de ellas es que se deshaga el lípido. Por eso os decía, cuando dicen no quiero alcoholes en los cosméticos, perdona, es que si no hay alcohol no hay cosmético, porque el alcohol es lo único que va a disolver el aceite en los lípidos que hay dentro. Y como sabéis, agua y aceite no se mezclan, entonces hay que poner algo para que se disuelva ese lípido, que suelen ser alcoholes, y también para que se una, se mezcle el agua y el alcohol, ¿de acuerdo? También los alcoholes, aparte de disolventes del lípido, son vehículos de los ingredientes para que puedan viajar a través de las capas de la piel. Y también los alcoholes son, pues eso, conservantes, ¿no? Porque matan bichitos, ¿de acuerdo? Son desinfectantes. Bueno. Los alcoholes. Como os decía, en aquella década de los 50, antes de los 60 del siglo pasado, hubo muchos abusos de alcoholes, de siliconas, etc. Entonces quedó ahí ese mito, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los alcoholes? Bueno, los alcoholes, como os decía, son necesarios, pero hay que ponerlos, porque es que si no, incluso la cosmética natural los pone, ¿no? Si no, esto no se puede disolver. Entonces, lo que se ha hecho es pues limitar el porcentaje de alcohol, evidentemente ya no hay aquellos 15%, ¿no? Y también se están haciendo alcoholes, además pensad que es el alcohol sale de qué, imaginaos el whisky de Malta que bebéis, o bueno, o los alcoholes, ¿no?, que estamos bebiendo en bebidas alcohólicas, ¿no? ¿De dónde salen? De las destilaciones de las plantas, el famoso whisky de Malta, de cereales, de muchas cosas, ¿no? Entonces, cada vez se están usando alcoholes de plantas, evidentemente, y de azúcar y de aceites, ¿de acuerdo? Y hay más tendencia a usar esos. ¿Qué significa? ¿Que si me ponen un alcohol de los otros es malo? No. Es malo si te ponen cantidades que no son adecuadas, pero igual que es malo si te ponen cantidades no adecuadas de otra cosa, de agua de mar, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, luego tenemos los polietilglicoles, que son mezclas de alcoholes con agua, etcétera. Son varias mezclas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el alcohol ceteralídico, ¿vale? Que aparte de alcohol sirve como emulsionante, emulsiona la mezcla. Y aquí tenemos un INCI de un cosmético de Cosmética Logona, que es una marca de venta libre, pero es alemana, y es, bueno, una de las marcas famosas en Europa de cosmética totalmente natural, vegana, ecocer, ecológica, etcétera, ¿no? Además pone ahí crema de día con amamelis y de la agricultura biológica, o sea, imaginaos, ¿no? Bueno, pues hay alcoholes, por supuesto, porque si no, no podría mezclarse eso, ¿no? Tenemos agua, luego tenemos alcohol y luego tenemos glicina de soja, aceite de glicina de soja, ¿vale? Recordar que la glicerina es un alcohol y es súper hidratante, ¿no? Y luego tenemos cetilalcohol. Y abajo tenemos citrato hidrogenado de glicéridos de palma. También sería es un alcohol, más o menos. O sea que tiene que haber alcoholes, ¿de acuerdo? Otra cosa son porcentajes y, bueno, pues tipos de alcohol si somos muy exigentes. En cuanto a la cosmética natural, ¿cuál es la diferencia? ¿Es que es mejor? ¿Es que es peor? Bueno, yo no creo ni que sea mejor ni peor. Es otro tipo de cosmética y es una filosofía de trabajo que tiene la esteticista, la cosmetólogo, etcétera, ¿no? Bueno, es que a mí me gusta la cosmética con péptidos. Bueno, pues la cosmética con péptidos es una maravilla, pero son sintéticos, punto. La cosmética vegana, pues es natural, de origen natural, pero tiene sus limitaciones, y eso que a mí me encanta la cosmética vegana, ¿no? Pero tiene sus limitaciones, ¿por qué? Porque los pesos moleculares de las moléculas de las plantas son muy grandes y no van o no pueden atravesar el estrato córneo.
en caso de que quisiéramos que fueran más abajo del estrato córneo, ¿de acuerdo? Mientras que un péptido puede ir más abajo porque tiene un peso molecular más pequeño, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en un cosmético de cosmética natural, vegana, etcétera, hay un 95% de origen natural y un 5% de sintético, porque si no, eso no se podría mezclar. Por lo tanto, incluso la cosmética natural lleva hasta un 5% de sintético, que suelen ser alcoholes y alguna cosita más, ¿de acuerdo? Algún alcohol o, bueno, algún emulsionante, etcétera. Luego tenemos la cosmética natural o ecopostureo o lo llaman greenwashing. ¿Qué significa? Lavado verde, ¿no? Bueno, esto es, además os lo he puesto ahí, que hay que posturear sobre la ecología, que todo el mundo es ecológico, todo el mundo es vegano, todo el mundo es lo que sea, y entonces pues hay que posturear. Incluso, no sé si lo habéis visto, hasta Coca-Cola y McDonald's hacen ecología. O sea, perdonar, una hamburguesa de McDonald's verde, o sea, ecológica, ¿dónde? Y una Coca-Cola ecológica, ahí lo tenéis, o sea, es que se ha hecho, o sea, se han hecho campañas de esto, ¿no? O sea, que esto es un ecopostureo. ¿Qué es el ecopostureo aparte del McDonald's y la Coca-Cola? Bueno, pues es cosmética, hablamos de cosmética, ¿no? No de comida, de alimentos, sino de cosmética. Es una cosmética que posturea de que es ecológica, pero no lo es. ¿eh? Por ejemplo, entre 2014 y 2019, 5 años, 69% de los nuevos lanzamientos en belleza y cuidado personal usaron reivindicaciones éticas, naturales, sostenibles o el término libre de parabenos, libre de daño animal y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Y claro, esto vende mucho porque es un ecopostureo o lo llamamos greenwashing. Son estas marcas, sobre todo, bueno, muy populares, de venta, eh, ¿cómo os diría yo? Pues eso, muy populares en las ventas, ¿no? Por ejemplo, champús, geles, jabones, cremas también, limpiadores, etcétera, que reivindican, bueno, que eso es natural, que llevan ingredientes naturales. ¿Es que no los llevan? Sí, sí, claro que los llevan, pero imaginaos estos champús que dicen que llevan argán o que llevan, yo qué sé, kiwi o lo que sea. Lo llevan, sí, tú miras el índice y lo lleva, pero es un porcentaje tan pequeño que no es, yo creo que no llega ni a una gota. Entonces, bueno, si eso es eco, pero el resto pues lleva cosas que evidentemente no están en ese 95% de origen natural, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este del medio que pone Hello and Paper Bottle, esto fue, además creo que fue terrible porque la gente dejó de comprarles, fue un escándalo. Bueno, es una marca que dijo, no, pues a partir de ahora nosotros somos ecológicos y vamos a usar envases de papel, que veis que es como un papel, ¿no? Ahí marroncillo, bueno. Pues resulta que era plástico, o sea que hicieron un envase falso de papel, falso. Y claro, se les echó el mundo encima, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro, que bueno, no, yo puse estas marcas, pero no tengo nada en contra de ellas, bueno, es lo que encontré. Por ejemplo, el aloe vera tiene que ser puro, y bueno, puede llevar alguna cosita, pero en principio solo es aloe vera, punto. Bueno, pues os fijáis aquí, aquí pone aloe vera puro 100%, y luego veis el INCI y pone aloe barbadensis leafly extract, que esto es extracto de hojas de aloe vera. La aloe vera en latín se dice aloe barbadensis, la planta, puro aloe vera 100%, pero luego lleva tritrolamina, el PG40, aceite de castor oil, es de ricino, acrilatos, que es lo que hace que sea gel. O sea, el aloe vera es geloso, pero ellos le añaden más gel, ¿no? Todos los que son crosspolímeros son los geles. ¿Qué más? Perfume, ácido ascórbico, benzoato sódico, sulfitos, colorantes y bueno, de color verde fosforito, que la aloe vera no es de color verde fosforito. ¿Os habéis visto aloe vera de verdad? Y de color verde fosforito nada. Bueno, a mí una vez me intentaron convencer de que era puro porque era verde y luego vale. Sí, por ejemplo, otro caso que encontré por ejemplo, esto es una crema que pone Natural Lift, o sea, lifting natural, crema para el rol de día con argireline, pluridefense y extracto de arándano. Bueno,
El extracto de arándano, pues sí, es origen botánico, pero la argireline, que es un péptido que funciona muy bien y te da lifting total, vamos, que te plancha la arruga, es un péptido que está genial, es como el matrixil, pero no es natural, es sintético. Entonces, claro, te mezclan esto botánico con sintético, vale, esto está bien, pero lo que no puedo hacer es decir que es natural, porque de natural tiene poco. Vale. Muy bien. También a veces los INCI nos sirven para comparar cosméticos que todos dicen que llevan colágeno y que el ingrediente principal es colágeno, y póngase usted colágeno porque este cosmético es de colágeno y le va a dejar la piel estupenda. Muy bien, pero ¿y cuando vemos 3 productos que llevan colágeno los 3? ¿Qué pasa ahí? ¿Lo hay mejor? ¿Lo hay peor? Pues muchas veces no es ni mejor ni peor. Es si va solo el colágeno, si va acompañado y de qué va acompañado. Y también pues si la textura, el olor, el color, la sensación que tiene la persona cuando lo usa. Por ejemplo, este de aquí es uno que lleva un colágeno muy sencillo, lleva aloe vera, lleva colágeno, lleva centella asiática y coumarin. ¿eh? Es como bastante, es básico, pero bastante natural. Quiere decir que no lleva muchos ingredientes, vamos a decir, de los que no debería, bueno, los que no nos gustaría que llevara. Siempre lo lleva parabenos, ¿vale? O sea que tiene, por un lado, la aloe vera, que es muy noble, la centella asiática, que es fascinante, es repitelizante, lleva coumarin, que también es antiinflamatorio, y lleva el colágeno, pero lleva parabenos. Sin embargo, este de abajo, no se ve muy bien, perdonad, pues es muy glamuroso de esta marca, el precio también es muy glamuroso, y por ejemplo lleva agua, glicerina, escualeno, macadamia, etcétera, etcétera, no lleva parabenos, lleva colágeno, pero también lleva péptidos, lleva un montón de cosas que dices tú, bueno, entonces esto es más que colágeno, estos son colágeno con péptidos, con esto, con lo otro, entonces ya no es el colágeno básico, ¿no? Es mucho más sofisticado en la formulación. Y luego tenemos otro a la derecha que también, que mi house lleva montones de cosas naturales, por ejemplo, lleva café arábica, camelia, Auruscus hippocaston es castaño de Indias, centella asiática, uva, macadamia, todos esos son botánicos, pero por ejemplo lleva aceite mineral aquí abajo. Entonces vamos a ver, y colágeno. Entonces, fijaos, es que lo hay mejor y peor, no, es diferente. Entonces nosotros tenemos que decir, a ver, con este INCI, nosotros primero, ¿qué colágeno queremos poner? ¿Qué tipo de piel tenemos? Y qué colágeno vamos a aconsejar o qué colágeno creemos que es el adecuado para este tipo de piel. Y entonces, bueno, pues tenemos una gran industria cosmética a la que pues, tenemos que aprender a elegir. Pues voy a ponerle este o este otro o este otro. También hay que mirar el presupuesto de los clientes, la relación precio-calidad y la efectividad del producto, ¿no? No tienen por qué ser unos mejores que otros en el sentido de efectividad, porque todos llevan colágeno, sino qué quiero conseguir con ese colágeno y qué colágeno voy a usar en relación a la piel que tiene esa persona y por qué lo quiero poner sobre todo. Recordar que el colágeno, como el ácido hialurónico, son moléculas muy, muy grandes, aunque nos digan peso molecular alto, medio y bajo o pequeño, tal, incluso aunque sean de peso molecular muy bajo, sigue siendo muy grande y no van a atravesar el estrato córneo. La única forma de meter un ácido hialurónico muy abajo, es con una nanopartícula que ni siquiera, bueno, podemos hablar en otro día de este tema, o inyectado en dermis, que bueno, el colágeno y el ácido hialurónico están en dermis, el natural. Nosotros estamos poniéndolo desde el exterior. Como son moléculas muy grandes, pues van a quedarnos en estrato córneo, que tiene una función, evidentemente, ¿no? Pero esto no va a producir colágeno interno, ¿de acuerdo? También os he puesto, pues, el velo de colágeno, esas mascarillas, el colágeno marino hidrolizado, esto que ahora se está bebiendo, y bueno, el colágeno, chicas, los estudios que hay son totalmente, es que no hay ningún estudio que diga que el colágeno que se toma oralmente dé resultados. Todos los resultados que hay que digan que tiene efectividad,
son todos de marcas comerciales y hay conflicto de intereses. Vamos a ver, cuando alguien quiere hablar o hace un estudio sobre un ingrediente y lo publica, no hablo de blogueras, ni youtuberas, ni nada de eso. Hablo de la comunidad científica. Se hace un estudio, se usa el método científico, se ve, se observa los resultados, se analiza y se saca una conclusión, ¿no? Entonces, si no hay conclusión, no se pone nada. Es que no ha habido conclusión, o sea, no podemos decirlo. Entonces, si os fijáis, la mayoría de los, vamos a decir, estudios que publican las marcas, si os fijáis, todas dicen que es buenísimo el colágeno. Y hemos probado el colágeno en Sadeo tal y cual, pero tiene que dar, para que sea un estudio de verdad y fiable, tiene que haber una medición cualitativa y cuantitativa. Hasta nos tiene que decir el porcentaje de beneficio que da. Si tú has aumentado tu colágeno y en cuál es el porcentaje, y medido con máquinas, no porque a mí me aparezca que me va mejor. Por ejemplo, esos anuncios que hay que dice, esta crema la hemos probado en 200 mujeres y después de 2 meses ha dado que un 79% se siente con la piel mejor. Eso es un sentir, no es o sea, no es una medición. Han medido y han visto que sí, realmente se ve que ha aumentado un 79% el colágeno. Una cosa es lo que la gente opine y otra cosa es lo que el cuerpo produzca y hay que medirlo y dar datos. Si no, no sirve, porque es la opinión de alguien, ¿no? Y os digo, muchos de estos estudios, fijaos abajo que son de marcas y tiene que poner un estudio que tiene que ser un estudio como debe de ser, tiene que poner al final del artículo si ha habido conflicto de intereses o no. Quiere decir que las personas que han escrito ese artículo y han hecho sus experimentos, experiencia, tienen que decir si tienen relación con esa marca o no. Y se pone al final si tienen conflicto de intereses o no. Otra de las cosas que podemos ver con los INCIs es, por ejemplo, un ingrediente, un activo. A veces dicen, bueno, vamos a poner vitamina C, por ejemplo, pero ¿cuál? Porque es que hay tantas, tenemos ácido ascórbico, palmitato de ascorbilo, tretaisopalmitato, ascorbilfosfato, ácido L-ascórbico, ascorbilglucosido, bueno, magnesio, tenemos un montón de vitamina C ahora. La vitamina C es una molécula muy inestable de por sí, ahora cada vez son más estables y hacen derivados de la vitamina C, por eso para mantener la estabilidad. Y luego también se mezclan con ciertas cosas, son otras moléculas para que sean más estables. ¿Es que la hay mejor o peor? No, es que son diferentes y cada una la pones en función del tipo de piel, el porcentaje, ¿de acuerdo? Una va mejor para estas cosas, otra va mejor para las otras, ¿de acuerdo? Entonces podemos comparar, bueno, pues este lleva magnesio ascorbilfosfato, el otro lleva ácido ascórbico, el otro lleva ascorbilglucoside, el otro lleva tretainosidascorbit, etcétera. Entonces decimos, mira, este va a ser mejor porque me interesa más para una piel que tal y tal, o que es muy reactiva, entonces no le voy a poner ascorbilfosfato, perdón, ácido ascórbico al 30%, le voy a poner, pues en vez de ácido ascórbico, le voy a poner pues un etilascórbico o magnesio ascorbil fosfato y a un, no sé, 10%, 5%, ¿no? Eso depende también de las pieles que tengamos. Luego también a veces, por ejemplo, en el caso de la vitamina C es una molécula que si la combinas en la misma fórmula con ácido felúrico tiene mejor resultado que si va sola. No significa que si va sola es malo, no, no es malo. Pero si la mezclo con ácido felúrico se ha visto que hay resultados muy, muy buenos. Entonces, pues puedo decidirme pues eso, a decir, pues bueno, voy a comprarla o voy a usarla con otro ingrediente, ¿no? ¿Alguien ha estado escribiendo? Muy bien. Luego, por ejemplo, tenemos otros activos. En este caso, por ejemplo, a veces no sabemos realmente qué es lo que hay dentro, ¿no? Ahora está muy de moda o se está comercializando el silicio orgánico. Bueno, ¿y qué es eso de silicio orgánico? Bueno, el silicio, si veis lo que es, ahí ves que es un polvo, porque se hace polvo. Realmente el silicio es un silicato, o sea, es una roca, una piedra, que el 70 y pico por ciento de la roca de la Tierra es de este tipo. Hay el sílice bonito y el sílice feo, vamos a decir, ¿no? Hay unos que brillan así muy bonitos y tal. Bueno, o por ejemplo la arena de la playa. Bueno, pues eso se hace polvo
y luego se hace una dilución y eso es lo que ponemos en la cara. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero ponemos eso en la cara? Pues sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita lo que se llaman los oligoelementos. Son elementos que necesitamos, evidentemente, en cantidades muy pequeñas. Y si no los tenemos, o bien a través de los alimentos, o por ejemplo en este caso cosméticos, pues vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades, patologías. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si le falta hierro, va a tener anemia. Pero ¿el hierro qué es? Es un metal. Bueno, es que vamos a poner metales en los cosméticos, ¿entendéis? Entonces, necesitamos metales, necesitamos minerales, ¿eh? Pero en cantidades que se llaman traza, que son muy pequeñitas. Si no las tenemos, vamos a tener ciertas enfermedades y si lo ponemos hay que ponerlos en cantidades determinadas y muy pequeñas, ¿de acuerdo? O sea que muchas veces hay que tener controlado qué es lo que necesitamos y lo que no. Aquí hay alguien que... Un momento. Bueno. Luego también podemos ver los cosméticos. Ahora hay una cosmética que está muy... Un momentito, a ver qué me queda. Vale. Hay una cosmética ahora que es, como yo digo, cosmética nuevas tendencias o bueno, que es la cosmética biotecnológica. ¿Qué significa? Tecnología y biología. Bueno, pues que se ha cogido lo que es la parte tecnológica, que viene de la medicina, etcétera, de otras industrias, y se aplica a la cosmética. Esto es muy interesante, muy bonito, pero también hay un pequeño peligro, que es que mucha gente nos engaña. Bueno, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que la ciencia, entre la ciencia y la ciencia ficción en este momento, la frontera, la línea es muy fina y a veces no nos damos cuenta. Yo a veces digo que desde que la gente ve en la tele o en las películas, lo que sea, que hay zombies y naves espaciales, pues la gente se cree que hay de verdad zombies y naves espaciales. Cuando no tenemos zombies, ni existen ni existirán, y no tenemos naves espaciales, aunque haya gente que crea que las tenemos. No tenemos naves espaciales, para nada. Están intentándolo. Tenemos un desarrollo tecnológico enorme y en los últimos, no sé, 40 años ha sido fulminante, a una velocidad increíble. Yo nací sin ordenadores, sin teléfonos portátiles, móviles, o sea, imaginaos, ¿no? Y ha sido en tecnología, sobre todo en comunicaciones, ha sido increíble cómo hemos ido de rápidos, pero hay cosas que todavía, pues todavía estamos en ello, ¿no? Que llegarán, pero bueno, poco a poco. Entonces, esto se aplica a la cosmética. ¿Cómo? Bueno, fijaos que aquí tenemos una epidermis, ¿de acuerdo? Falta el estrato lúcido, pero bueno. Entonces, en la década de los 70 del siglo pasado, los cosméticos pues se quedaban en estrato córneo, como muchos de ahora que se quedan también, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos interesa que se queden, por supuesto. A mí no me interesa un ingrediente que me llegue a estrato espinoso, porque lo que quiero es proteger el estrato córneo, pues estrato córneo, ¿no? Por ejemplo, las ceramidas las tengo en el estrato córneo, son parte de los lípidos que hay entre los corneocitos que me hacen que eso se sujete, ¿no? Me hace de muro, de ladrillo, o sea, el ladrillo sería el corneocito y los lípidos serían el cemento. Todas las ceramidas serían como un cemento que me une esos corneocitos. Entonces, a mí no me interesan unas ceramidas que vayan más abajo. Y si alguien me dice, mira, te ofrezco este cosmético y lleva unas ceramidas de bajo peso molecular, diría, oye, pero tú estás tonto, porque ¿para qué quiero peso molecular pequeño en ceramidas? O sea, yo quiero las ceramidas que aparte que son lípidos, que son enormes las moléculas, quiero que se me queden estratocórneo. O sea, ¿para qué me quieres decir? O sea, ¿qué me quieres decir que pueden ir más abajo? No tiene sentido, ¿no? En la década de los 80 ya se empiezan a meter en los cosméticos ácidos como el glicólico y el láctico. Y los ácidos tienen una característica, que tienen peso molecular más pequeñito y entonces penetran más abajo, entonces llegan como a estrato granuloso. Y luego empieza ya una cosmética que va a intentar ir más abajo, como al estrato espinoso. Y luego nos viene la nanotecnología, que es la tecnología aplicada, o biotecnología, incluso la nanotecnología, que son pues vectores que se llaman, que son estructuras creadas en laboratorio que imitan las nuestras para que pongan dentro las moléculas determinadas
y que puedan viajar más abajo, en las capas de la epidermis, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora teníamos el agua, el alcohol, los lípidos que hacían de vehículo también, que iban bajando, como veis ese camioncito allí que van bajando, ¿vale? Pero resulta que luego dijeron, bueno, pues a ver qué hacemos, porque queremos ir un poco más abajo por determinados ingredientes que sí nos interesan que vayan más abajo. Entonces, bueno, podemos poner ácido láctico, ácido, etcétera, porque tienen pesos moleculares bajos. Los aceites esenciales también van muy abajo, porque tienen pesos moleculares muy pequeños, incluso son peligrosos porque sí llegan a dermis y ahí es lo que es sistémico, que iría todo el sistema circulatorio del cuerpo, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces crearon en el laboratorio estructuras como las que nosotros tenemos, por ejemplo, la membrana, lo que cubre una célula. Lo hacen igualito y dentro meten los ingredientes y entonces eso cuando entra en la piel o el sistema inmunológico, el sistema de defensa, no los ve como extraños y no los rechaza, porque cualquier cosa que entre en la piel que sea diferente a lo que tenemos nosotros, el sistema de defensa inmunológico va a rechazarlo y va a intentar matarlo, porque para ellos es un cuerpo extraño, y piensa que bueno, le va a hacer daño, ¿no? Entonces se crearon encapsulaciones, las hay de muchas cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, están vesículas, liposomas, neosomas, transferosomas, bueno, hay un montón de cristales líquidos, bueno, ya no son capsulaciones, pero bueno, ciclodestrinas y nano, ¿de acuerdo? Entonces, pequeñitas, pequeñitas, y dentro ponen los ingredientes y van bajando y se van abriendo y va por allí saliéndose los ingredientes, ¿de acuerdo? Esto también se aplica en textil, en zapatos, en ropa, en alimentación, muchísimas cosas. Tiene en aeronáutica, tiene muchas aplicaciones, ¿de acuerdo? La tecnología. Pero fijaos que es bio, quiere decir que es igualita que nuestras estructuras naturales para que no sea rechazada, ¿de acuerdo? Si no, no podrían entrar y ser rechazados. Hay otra cosa también para terminar, muy interesante, es que ahora esa cosmética biotecnológica no solo es hago cositas pequeñitas para que dentro de los ingredientes puedan viajar más abajo y ya está, porque hasta ahora llegan una capa más abajo y se quedan ahí, búscate la vida, ¿no? Pero ahora con la tecnología y las investigaciones nos ayuda, ¿por qué? Porque cuando bajan estos ingredientes a donde sea, en las capas de la epidermis, ya no os llegan y búscate la vida y quedáis, ¿no? Sino que se ve o se estudia que hay y que ha habido siempre comunicación celular. Las células se comunican, se mandan mensajes. Y entonces lo que se ha visto es que no solo vamos a hacer cositas para meter esos ingredientes pequeñitas para que vayan bajando más abajo a diversas capas que nos interese que llegue, sino que cuando llegan no se van a quedar ahí solas, sino que va a haber mensajes y respuestas y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces se empiezan a hacer estudios y trabajos que no solo es el ingrediente o el vehículo, sino a partir de la comunicación celular. Quiere decir que vamos a mandar mensajes a las células y nos van a contestar. Entonces, ¿cuáles son los mensajeros en el cuerpo? Mensajeros celulares, pues las hormonas, los neurotransmisores, las citoquinas, factores de crecimiento, moléculas de adhesión, componentes de la matriz extracelular, ¿vale? Esos son los mensajeros. Entonces vamos a mandar desde los ingredientes que enviamos mensajes, porque hay comunicación celular, a esos mensajeros van a enviar el mensajito a nuestras células, porque las células no solo tienen receptores químicos de moléculas, sino mecánicos, térmicos y luminosos. Por eso, por ejemplo, tenéis la famosa luz LED. La luz LED, ¿por qué funciona? Porque las células tienen receptores también lumínicos y van a recibir mensajes y van a reaccionar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, qué cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ya son las 9:30. Bueno, yo os quiero también
dar una pequeña sorpresa en esta masterclass, que creo que ya está, que os haya gustado, en que tenéis estos cursos, tenéis el curso de INCI, el aprendizaje de la lectura de INCI, que es el básico, y también tenéis otro curso que es el mismo, o sea, aprendizaje de la lectura del INCI, pero que incluye pues química, cosmética y biológica, que son todas estas explicaciones que os está dando de los ingredientes, no solo de aprender a leer los ingredientes de los cosméticos, sino qué ingredientes necesito o qué ingredientes son adecuados para, no sé, la flacidez, las manchas, la hidratación, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Cómo funcionan en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces tenéis hoy una promoción de 24 horas, os he puesto aquí la página web mariacasablancaformaciones.com y tenéis el curso de aprendizaje de la lectura del INCI, lo teníais a 119 y os quedan 89, o sea, ahorráis 30 euros final de mes. Y el de INCI Química Cosmética Biológica, que evidentemente es enorme ese curso, muy, muy denso, lo teníais en 285 y os lo dejo en 185, o sea, lo he bajado 100 eurillos, o sea que aprovechad la promo que son 24 horas, ¿de acuerdo? Podéis ir a la página web y lo miráis. Y ahora vamos con las preguntas. Entonces lo que vamos a hacer, porque como no sois muchas, hay 50, voy a desactivar, no, voy a desactivar los micrófonos. Ay, no sé si lo podemos hacer. Un momentito. ¿Podéis hablar? Mirad a ver si podéis activar los micrófonos, que sois poquitas. Hola. Silvia, ¿estás ahí? Yo no quiero silenciar a todas. Quiero... Ah, esto. Ya está. No. A ver, Ahora ya sí. ahora ya podéis hablar. Ahora ya podéis hablar porque sois pocas, ¿sí, no? Sí, da para mucho, daría para muchas horas más, pero bueno, espera un momento que borre aquí. Alguien lo mismo ha escrito. Muy bien, preguntas, chicas. Vamos a ver. No me digas que no hay ninguna pregunta. Buenas noches, María. Buenas noches a todas y bienvenidas. Contadme. La formación que has propuesto ahora, que hay dos, ¿la segunda es la primera más la Sí. química o son...? La segunda es la Sí, ¿no? primera y le he añadido química, cosmética, biológica. ¿Por qué? Porque me quedaba la cosa un poco, o sea, la gente hace la primera y dice, bueno, pero, porque claro, la primera solo te dedicas a leer los índices, a aprender a leerlos, claro, que es mucho trabajo. No te puedes parar, la gente se cansa, ¿no? No te puedes parar a, ¿y por qué este ingrediente sí? ¿Por qué no? ¿Y qué le pasa a este? ¿Qué pasa al otro? ¿No? Entonces, la primera es aprende a leerlos y después de aprender a leerlos, ¿por qué tengo que usar esto? ¿Qué es lo que tengo que usar? ¿Y por qué es adecuado o no es adecuado? ¿Sí? O sea, entender los químicos bien. Entender los químicos bien y cómo actúan. Por ejemplo, yo en el INCI aprendes a leerlos, os voy a decir, por ejemplo, vitamina C, comparamos las vitaminas C, ¿vale? Pero luego decimos, bueno, ¿y por qué esta sí, por qué esta no? ¿O por qué esta tal? ¿Y cuándo es mejor esta y cuándo es mejor? No mejor, sino la adecuada para esto y la adecuada para lo otro, ¿vale? Hola. Perdona, cuando has hablado de los pHs, en un INCI no podemos saber el pH del producto, en ¿verdad? el INCI no, tiene que venir. Vamos a ver, el pH no, para nada. Lo que viene es en el prospecto, en el Vademécum. Ahora últimamente no sé por qué no los ponen. Hay muchos países que ponen los pHs, es una maravilla, pero aquí no sé por qué. A veces hay Vademecums que los ponen y otras que no. Hombre, en principio nadie va a poner un pH que no es adecuado. Eso es lo primero. Pero bueno, siempre está bien saberlos. Antiguamente los ponían, a mí me gustaba, pero bueno, tampoco... Bueno, no sé, podéis preguntarlo, ¿no? Pero bueno, se supone que no van a poner pHs no adecuados, ¿no? Se supone. Por ejemplo, los jabones, todo el mundo sabe que un jabón tiene un pH muy, muy alto, muy alcalino. Los jabones industrializados, estos de Palmolive y tal, pues son pHs, vamos, no sé, si la escala es de 14, pues llevarán 10, 12 o 15, ¿no? Bueno, perdón, 15, no 14. Y los otros no, pero claro, en cosmética profesional yo creo que no lo ponen porque más o menos
se intenta llegar al pH de la piel, ¿no? Pero bueno, tendría que ponerlo. Bueno, los pH, los ácidos sí que te lo ponen, pero el Sí, resto pero no un lo he ácido visto ya es nunca. un pH ácido, ya Sí, sí, no. sí, sí. Sí, claro. Ya te lo pone, en el pH lo pone, claro. Ujú. Muy bien, pregunta. Gracias. A ti. ¿Más preguntas? Nos has dejado claro con tanta información. Bueno, eso es bueno, ¿no? Quiere decir que hayas tomado nota. ¿No hay más preguntas? Sí, yo. ¿Quién eres yo? Hola, María. Muchas gracias. Yo soy Noemí. Yo quería preguntar, ¿cuánto es de importante a la hora de elegir un cosmético? ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí. Ah, vale. ¿Cuánto es de importante a la hora de elegir un cosmético el vehículo que utiliza para... Súper importante. ¿En qué posición tendríamos que No, encontrar el vehículo? No, a ver, los No. vehículos no se ponen. Los vehículos se conocen. Ah, no viene. Cuidado, los vehículos, que es en lo que viaja los ingredientes, eso no viene en el INCI, eso viene en la explicación, o tú lo preguntas, o te lo dicen ellos. Normalmente, hoy si tiene un vehículo liposomado, va a decir que es liposomado. No, eso no, Vale. no lo pone. Esto Bueno, no un lo ponen en el- liposomado suele ser lecitina, algún tipo de ceramida o lípido, ¿no? Suelen venir Sí. las lecitinas, pero bueno, no lo pone. El único obligatorio vehículo que tiene que venir escrito es el nano. O sea que si te pone que es nano, en el INCI tiene que poner nano entre paréntesis. Si no, no, obligatorio por ley no. Los vehículos no se ponen. Eso te lo dicen Vale. ellos. Bueno, te lo dicen porque son muy ribombantes y quieren posturear y dicen, mira, es que tenemos unos vehículos buenos, ¿no? Eso te lo suelen decir ellos mismos, ¿no? Eso no hay problema. Sí, te lo suelen Porcentaje, o decir. sea, aquí es porcentaje y vehículo. Siempre Vale. teníamos la tendencia de cuanto más porcentaje mejor, pero bueno, espera, por cómo se eligen los porcentajes. Los porcentajes que se ponen se eligen porque hay estudios, artículos de la comunidad científica, estudios que dicen, bueno, yo probé el hialurónico al 3%, al 2,5, al 1,8 de tal molécula y tal y cual, y me salió resultado de tanto. Entonces la gente pues lee. La gente de los laboratorios lee esas informaciones y entonces, pues mira, estos han hecho tal y han puesto tal. Pues ellos dicen, bueno, vamos a poner tanto. Y lo ponen. Ah, vale. Lo deciden ellos por cuál es. Lo que tenéis que tener, bueno, cuidado, no el mal sentido, ¿de acuerdo? No es en el mal sentido, claro, es en el buen sentido. Es que muchas veces pone retinol, pero no retinol, pone algo como, a lo mejor dice, retinol al 20%, el retinol al 25% es ilegal, no puede ser, o sea, hasta el 4 o 3 no hay más, o sea, lo que pone es, a lo mejor es un compuesto retinoico, quiere decir que lleva retinol, hialurónico y tal, y todo junto llevan un 20%. Cuidado con eso, que eso es también un poco de publicidad, un poco no, mucho de publicidad. Sí, sí. No puede haber retinol al 20%, lo que hay es pues un compuesto que ellos llaman retinoico, retinilbilbilín, y dentro pues llevan 10 ingredientes o 5 donde está el retinol, pero a lo mejor al 1%, al 1,5, 2. ¿Vale? Vale. Muy bien. Pues muchas gracias. A ver, hay una pregunta por aquí que era... La formación es en directo, es grabado todo es grabado. Lo único que tenéis, si hacéis la parte de química cosmética y biológica en este momento, tengo un grupo los lunes de 10 a 12, que ahí estamos haciendo química cosmética y biológica separadamente del INCI, porque el INCI ya lo hicimos. Entonces, si cogéis el curso en la plataforma, el largo de INCI Química Cosmética, sí podéis entrar en ese grupo en la parte de química cosmética y biológica, hacerlo en directo. Pero la otra parte es grabada, ¿vale? Os digo por si alguien quiere hacer ese curso, aprovechar de que empezamos hace 2 clases, que podéis entrar en la parte de química cosmética y biológica en directo. Y es los lunes de 10 a 12. ¿Más preguntas? ¿No?
Ah, yo pensé que ibas a hacer un montón. Yo creo que estamos cansadas, yo estoy hecha por... No se me ocurre Bueno, nada. mujer. A ver, por ahí alguien que pregunte. Yolanda, María Buján. ¿Estás ahí, María Buján? Monse. Lau, Cristina, María Dolores, Miri, Laura, Claudia, Noemi, Sara, Yolanda, Nuria, Yolanda, Olaya, Solsona. Nadie. Bueno, pues nada, oye, entonces vamos a cenar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y que tengáis buena noche. Gracias, Nuria, muchas gracias. Cuidaos mucho y cualquier preguntita ya me decís. Ya os pongo aquí los enlaces, ¿de acuerdo? Por si queréis bajar el documento este de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y queréis mirar los ICIs, ¿no? Yo creo que es muy, bueno, es importante, todo es importante, ¿no? Pero bueno, trabajamos con cosmético y es, yo creo que una obligación conocer lo que hay dentro, ¿no? El frío de Burgos congela los neuronas. Anda, que el asturiano ni te cuento. Bueno, pues nada, a poner la calefacción, a cenar y nos vemos. Cuidaos mucho. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Uy, qué montón de gente. A ver, que voy a salir. Un momento. Aquí todavía estoy por aquí. Gracias. Voy a haceros una fotica para luego ponerla. Vale, muy bien. Bueno, pues cuidaos mucho.